Este programa es patrocinado por Grupo Caloca, especialistas en seguros y fianzas. No se te olvide suscribirte a nuestro canal. Nuevamente el doctor Antonio Herrera Ortiz hoy nos hablará sobre los tratamientos en sordera. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, muy amable. Ahora sí, hay que hablar sobre cómo se trata una sordera. Bueno, dependía de la causa. O sea, el hecho de tener un paciente sordo es hasta un compromiso, ¿verdad? Uno como médico, no nomás hablando de otorrinolaringólogo, con quien llegue, hasta puede llegar con un ortopedista. Sí. Y el ortopedista lo tiene que derivar al otorrinolaringólogo, pero el otorrinolaringólogo que tenga una especialidad precisamente en casos específicos o casos especiales. Vamos a dividirlos precisamente en tratamientos quirúrgicos y no quirúrgicos, y también dependiendo de la edad. Por ejemplo, si llega un niño, como mencioné en el programa anterior, con cierta sordera, pues ese niño, por lo tanto, quizás en ese momento tenemos que pensar en varias posibilidades. ¿De qué? Uno, que no tenga una malformación, ¿sí? Dos, que tenga un proceso infeccioso del oído medio. Entonces ahí el tratamiento varía. Si es un problema congénito y que es una sordera neurosensorial, entonces tenemos que adaptarle desde un principio, desde muy pequeño, desde el nacimiento prácticamente, un sistema auditivo, como es la diadema, ¿ya? Y ya cuando está más grandecito, probablemente adaptarles unos auxiliares auditivos a esos pequeños. ¿Para qué? Para que la corteza cerebral no pierda su memoria. Y cuando posteriormente quizás necesite algún otro tipo de aditamentos, quizás ya tenga una percepción mucho más amplia para poder aceptar otro tipo de aditamentos. En estos casos, doctor, ¿hay estudios que se tiene que hacer de manera constante en este tipo de pacientes? De acuerdo a lo que tú comentas de la diadema, de todos estos estudios, ¿el paciente debe de irse de manera secuencial con algún tipo de equipos de diagnóstico o algunos estudios de diagnóstico en estos casos de sordera? Hay un estudio muy específico, los tamiz auditivos. O sea, muchas veces se comete el error en algunos hospitales o clínicas no certificadas en que no detectan las sorderas desde el nacimiento. Entonces, hay que aplicar, por ley y por norma, tiene que hacerse un tamiz auditivo. Entonces, perdón que te interrumpa, ¿se debe de hacer luego a todos los pacientes o cuando se sospecha? A todos los pacientes. A todos los pacientes que salgan de un hospital de recién nacidos tiene que hacerse un tamiz auditivo. Hacerse el estudio correspondiente para detectar por emisiones otoacústicas para empezar. Después quizás hacer el estudio más específico, más detallado, como las respuestas del tallo cerebral. Entonces, de ahí mismo tenemos que detectar la sordera desde el nacimiento, prácticamente. Y eso nos va a dar un espacio muy importante para que estos niños son discapacitantes posteriormente. Entonces quizás estos niños van a hacer algunos prospectos quizás para ponerles algún implante coclear más adelante, y de ahí recuperar precisamente audición. No es tanto para que oigan al 100%, sino para que tengan un proceso de comunicación, que eso es lo más importante en estos niños sordos que nacen con algún problema desde muy pequeñitos. Y ahora ya continuando con estos tipos de tratamientos, ya hablamos sobre estos. Ahora, otro tipo de tratamientos que ibas a comentar. Bueno, ya viendo de tratamientos médicos, si el paciente, sea niño o adulto, tiene un tapón de cerilla, por ejemplo, un tapón de cerumen, un otocerumen, pues hay que extraer el otocerumen. O muchas veces se tienen infecciones del oído medio, ¿verdad? Que se procesan a través de un proceso inflamatorio de las vías respiratorias superiores y se acumula líquido a nivel del oído medio. Es en niños y en adultos. En estos hay que evacuarlos, hay que darles tratamiento médico probablemente primero y luego hacer una descompresión por medio de una incisión a nivel de la membrana timpánica y evacuar el líquido. Y ahí recuperan su audición. Muchas veces hay que poner también un tubo de ventilación para que este líquido y ese oído medio se siga ventilando y se siga drenando. Ese es un tratamiento quirúrgico.
pero también tiene que llevarse a cabo un tratamiento médico y ver la causa principal que esté ocasionando este acúmulo de líquido a nivel del oído medio, como son las infecciones de vías respiratorias superiores o los problemas de, un ejemplo, las adenoamigdalitis, ¿verdad? El crecimiento adenoideo o el crecimiento de las amígdalas o los cuadros repetitivos pueden ocasionar alteraciones del oído medio, lo que se llaman otitis medias. Entonces, puede ser en niños o puede ser en adultos. Y el paso siguiente es, porque en muchos niños se les rompe el oído y dicen, no, ya se le reventó, ya no hay ningún problema, ya se va a curar. Esos son los que verdaderamente tienen que ir a la consulta a verlos, porque sí puede tener consecuencias, como tú lo comentas. Ahora, ya los tratamientos quirúrgicos, ¿cuáles son los que regularmente se utilizan? Bueno, tú acabas de mencionar algo importante. Evacuar nada más el tímpano a veces no es la solución. Tenemos que colocar un tubo de ventilación y es un tratamiento quirúrgico temporal, pero a veces tenemos que poner un tubo de ventilación permanente que dura muchos años y que ese oído se tiene que seguir ventilando porque tiene una malformación. Por ejemplo, los niños de labio leporino y paladar hendido. Ajá. Esos niños generalmente tienen una alteración del paladar, el músculo que abre y cierra la trompa de Eustaquio pues no funciona. Entonces, por lo tanto, el tubo tiene que ser más de una forma permanente. Entonces, por lo tanto, ese tratamiento tiene que darse un seguimiento, ¿verdad? En estos niños. Estos niños, aparte de repararse el paladar o el labio paladar hendido, pues tienen que tener mucho cuidado con el seguimiento de la audición, porque se olvidan muchas veces, algunos colegas, de decir, bueno, vamos a repararle el paladar hendido, pero se olvidan del proceso auditivo. Entonces, por lo tanto, en estos casos sí tenemos que estar en comunicación continua con el cirujano plástico para poder seguir a estos pacientes de una forma cotidiana y ver qué tanto se afectó o no se afectó su estado auditivo a largo plazo. Muy bien. Y dentro de los quirúrgicos con los implantes, ¿cuáles son los más frecuentes que utilizas? Si hay una sordera de conducción, que esté alterada la cadena osicular a nivel del oído medio, se puede sustituir el huesecillo más pequeño, que es el estribo, o hacer una reconstrucción de toda la cadena osicular a nivel del oído medio por medio de implantes, ¿verdad? O por medio de incluso autoimplantes, o sea, con tejido del propio paciente. O también implantes estéticos, sintéticos, perdón, que nos puedan ayudar para reconstruir esa cadena osicular. En dado caso, como una enfermedad muy común en las mujeres, pero también en los hombres, no tanto, que es la autoesclerosis. Eso generalmente yo me jacto de tener muchos pacientes y con buenos resultados en la cirugía, donde se sustituye el hueso del estribo por una prótesis y recuperan la vía conductiva. Pero cuando esta enfermedad es más profunda, puede invadir el oído interno, entonces ya la solución no sería una prótesis del oído medio, ya sería una prótesis a nivel del oído interno, que ese es otro tema. El hecho de poner un implante a nivel del oído medio no es lo mismo poner un implante a nivel del oído interno, como muchas veces hemos visto en algunos programas en que los programas precisamente que se lleva a cabo a nivel del gobierno federal, que se llevó a cabo por el Seguro Popular, se ponían los implantes cocleares, ¿verdad? Pero ahora ese programa se terminó, entonces ahora vamos a ver si cambiando un poco de políticas del sistema de salud, volvemos a eso de colocar, de que el gobierno federal autorice otra vez a nivel del sistema de salud los implantes cocleares. Hay algunos hospitales que están certificados en que se puede llevar a cabo este programa de la implantación coclear a cierta edad. Como ven ustedes, este problema de la sordera va más allá y forma parte de los sistemas y políticas de salud, como tú comentas, doctor Herrera. La verdad es que para nosotros es fascinante. Yo cuando lo vi entrar a una cirugía y me dijo, voy a poner un implante coclear, vi la minuciosa, que lo van a ver en las imágenes, el tamaño tan diminuto por donde tú trabajas y el conducto donde tú trabajas. Creo que una de las cosas más importantes de esto, y lo hemos comentado siempre, es acudir con el médico, acudir con el especialista, en este caso con el doctor Antonio Herrera, que es un especialista muy fregón para la cirugía de oído. Antonio, disculpa que te diga Antonio, porque realmente somos amigos de mucho tiempo. Doctor Antonio Herrera Ortiz, agradezco mucho tu presencia, es muy constructiva tu plática, nos vemos la próxima vez, pero antes de despedirnos quisiéramos saber dónde te podemos localizar
para que la gente que tenga interés en acudir a una consulta o consultarte a través también de nuestro canal, nos diga dónde te podemos localizar, Tony. Con mucho gusto, José Luis, y gracias por la invitación. Mira, yo estoy aquí en la avenida Circunvalación 558, en Guadalajara, por supuesto, a un lado del Hospital Country 2000. El teléfono es 33 13 77 06 18 para cualquier situación que se presente con patologías o enfermedades del oído. Con mucho gusto los atenderemos. La sordera, un problema de salud que el doctor Antonio Herrera, como muchos otorrinolaringólogos, están preocupados y ocupados en saberlo. La verdad es que ocuparnos para no preocuparnos, porque la calidad de vida depende de mucho de lo que hagamos. Muchas gracias por estar en nuestro programa Detrás del Médico. Nos vemos en la próxima.